Si tienes una hernia discal o un dolor lumbar, probablemente te hayan recomendado reposo. Pero, ¿y si te dijera que el reposo podría estar empeorando tu situación? Hoy quiero explicarte cómo se nutren realmente tus discos intervertebrales, esos que se dañan cuando tienes una hernia, y por qué moverte puede ser justo lo que necesitas para recuperar tu dolor y mejorar. ¿Qué tal? Muy buenas, mi nombre es Andrea Guijosa, soy fisioterapeuta y trabajo de manera online con personas que llevan muchos años con dolor, ya que yo estuve también en esa situación, tuve un dolor crónico, me diagnosticaron de esto después de verme que tenía una hernia lumbar y 2 protusiones y mucho dolor en la espalda. Probé absolutamente de todo, cualquier tipo de tratamiento, probé el reposo, probé fisioterapia manual, probé osteopatía, punción seca, ventosas y nada de esto consiguió aliviarme hasta que no empecé a hacer ejercicio terapéutico adaptado a mi caso. Y ahora me dedico a trabajar de esta forma y haciendo entender a las personas su dolor de manera online. Así que vamos a por el vídeo de hoy, vamos a hablar un poquito de cómo el reposo ya no es que no te esté sirviendo, sino que probablemente haga que estés empeorando ese dolor por lo siguiente, y es que vamos a hacer un pequeño repaso de la anatomía, simplemente saber cómo es una vértebra, ¿no? Los discos intervertebrales, que es lo que os he comentado que se lesionan en una hernia, están entre las vértebras y funcionan básicamente como amortiguadores. Son como unos muelles que lo que nos permiten es movernos mejor en vez de que choque hueso contra hueso. Este disco intervertebral está compuesto por 2 cosas principalmente. Un núcleo pulposo, cuyo cuerpo centro así es gelatinoso y es muy rico en agua, y un anillo fibroso que está compuesto por fuertes fibras. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una hernia? Básicamente lo que pasa es que el anillo fibroso se rompe y el núcleo pulposo sale hacia afuera. No tiene por qué llegar a pasar esto. Hay lesiones en las que, por ejemplo, una protusión, el anillo fibroso no se llega a romper del todo, sino que simplemente se desquebraja un poco y el núcleo sale un poco hacia el anillo fibroso. Pero aún así, si tienes degeneración discal, también es un poco esta pérdida de agua del núcleo pulposo o simplemente esa pequeña rotura de fibras en tu vértebra. Hay muchas maneras de que esa vértebra se vaya degenerando, lo cual, por cierto, es algo normal, es simplemente el precio por vivir, es como tener hernias o canas, porque al final nuestro cuerpo no es inmortal y se va desgastando, y esto es normal. Entonces, básicamente, la función principal del disco intervertebral es permitir el movimiento y absorber cargas. Cuando tú caminas, que esto te permita que las vértebras se muevan entre sí y se absorba la carga. Muy bien, entonces, ¿cómo se nutren tus discos? Pues a diferencia de otras estructuras, como los músculos o los órganos, los discos vertebrales no tienen irrigación sanguínea directa. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen vasos sanguíneos que lleguen hacia el disco y les llenen de oxígeno, de sangre, ni de ningún tipo de nutrientes, sino que se nutren por difusión, a través del movimiento y los cambios de presión en el propio cuerpo. Cada vez que tú caminas o haces ejercicio adaptado, se comprimen y se descomprimen. Esto permite que absorban nutrientes y eliminen desechos. Funciona exactamente igual que una esponja. De hecho, se llama efecto esponja, que cuando descomprimes salen desechos y cuando comprimes dejas espacio y entran los nutrientes. ¿Vale? Entonces, esto básicamente es importante. ¿Por qué? Porque a nada que tú hagas un pequeño razonamiento, dices, ok, este tipo de proceso solo pasa cuando yo me muevo. Si estoy totalmente en reposo como yo estoy ahora, o si estoy totalmente tumbada como estamos por la noche, lo que pasa es que este flujo de nutrientes no existe, por tanto tu disco no se regenera bien y por tanto todo el entorno alrededor del disco, a nivel muscular, a nivel articular, se vuelve más rígido, se inflama más y por tanto hay más dolor. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque no nos lo suelen explicar, simplemente nos dicen, no, haz reposo porque claro, te duele. Y sí, aunque te duela cuando caminas, aunque te duela cuando hagas cierto ejercicio, es importante que lo hagas. Obviamente no con un dolor muy exagerado. Tengo otros vídeos en los que explico hasta qué punto puedes llegar de dolor.
pero siempre en la medida de lo posible, sin que sea un dolor entre un 0 y un 10 que no pase del 3-4, es decir, más de una molestia tolerable. Trata de moverte todo lo que puedas, porque vas a ayudar a tu disco a regenerarse. Si por miedo y por dolor, por miedo al dolor no te mueves, o porque te han dicho que es mejor que reposes, lo único que estás consiguiendo es debilitar más tu estructura. Entonces, vamos a decir que ¿por qué no funciona el reposo en una hernia? Pues en una fase aguda, pues un reposo corto de 1 o 3 días, cuando, oye, estás en un pico de dolor, tienes muchísimo dolor y prácticamente no te puedes ni mover, un reposo de 1 o 3 días puede ser útil si el dolor es muy alto. Pero mantenerlo más allá, realmente lo que vamos a conseguir es reducir nuestra fuerza muscular, porque ya no por el traspaso de nutrientes al disco, sino que al final tu músculo también se nutre a través de la contracción y la relajación. No sé si alguna vez te ha pasado a ti o has conocido a una persona que se haya roto una pierna o le hayan tenido que operar de una pierna y le hayan puesto una escayola. Si tú ves que esa persona a la semana le quitan la escayola o incluso a los 3 días, simplemente por el hecho de no haber hecho movimiento, de no haber generado ningún tipo de apoyo, esa musculatura o esa pierna, lo digo sobre todo en la pierna porque es como muy gráfico cuando comparas una pierna con otra, que parece una pata de una gallina y la otra, pues bueno, del tamaño que la tuviera antes, ¿no? Pero la pierna baja a nivel muscular enormemente en muy pocos días. Entonces, aquí pasa exactamente igual. Si tú no contraes prácticamente la musculatura, pasa lo mismo. De hecho, otro ejemplo bastante llamativo son los astronautas. Cuando el astronauta se va al espacio, que no hay gravedad y por tanto no hay esa fuerza, ni esa compresión y descompresión en sus vértebras, ni esa carga en la musculatura, vuelven súper débiles. Los astronautas tienen que hacer un trabajo físico enorme y una rehabilitación muy grande cuando vuelven del espacio, porque al final su musculatura, sus vértebras están súper degeneradas. De hecho, no pueden ir todas las veces al espacio como si simplemente porque también a nivel corporal, a nivel físico, es un trabajo muy grande por esto, porque no tienen precisamente gravedad y por tanto no hay trabajo muscular. Entonces, se reduce la fuerza muscular, súper importante, y también aumenta la rigidez articular. Lo mismo, ya no es porque no se nutra aquí el disco, sino que si yo, por ejemplo, me tiro todo el día con el brazo así, cuando vaya a mover el codo, me va a costar increíblemente. Es como si, imaginaros típica puerta de hotel vieja, de estas que tú empujas y hace... Ok, ¿qué es lo que pasa? Que esa puerta llevará sin moverse años. Entonces, si tú no mueves, tu articulación funciona exactamente igual. Si tú no mueves las articulaciones, cuando luego lo vayas a mover, eso no va a estar lubricado. ¿Qué va a ser mejor para esa puerta? Que eches un poquito de lubricación y que la vayas moviendo para que eso favorezca el movimiento. Pero a que no se te ocurre pensar, no, mejor para que se mueva la puerta, la dejo quieta. No, pues tu articulación funciona exactamente igual. Entonces, vamos a decir que aumenta la rigidez articular también, y un tema súper importante es que también aumenta la sensibilización del sistema nervioso. Lo mismo, tengo muchos vídeos hablando sobre el tema de la sensibilización, pero básicamente lo que pasa es que si no te mueves, tu sistema nervioso también se hipersensibiliza, se vuelve más sensible, salta a la mínima de cambio. Es como si tuvieras una alarma de incendios en casa y saltase en cuanto te hagas una tostada. Es simplemente que tu umbral baja mucho, porque le haces a tu cuerpo mucho más débil, y a nivel interno se generan muchos cambios. Aumenta la secreción de hormonas o de sustancias inflamatorias, disminuye la secreción de sustancias que alivian el dolor, tu cuerpo aprende que el movimiento es malo, que te da miedo, que te puede generar dolor y por tanto cuando te vayas a mover te va a producir este efecto. Entonces, la sensibilización del sistema nervioso también ocurre y son cambios a nivel estructural. Es como si te rompes un hueso, el sistema nervioso también se lesiona. Y si no nos movemos, también pasa esto. Y por tanto, también, pues lo que estamos hablando, ¿no? Nos permitimos que el disco se nutra ni se regenere. Otro de los cambios muy grandes que se producen si tú no te mueves es que a nivel psicológico el reposo prolongado aumenta muchísimo el miedo al movimiento. Esto es la kinesiofobia, se llama así, y empeora mucho el pronóstico.
Básicamente, cuando tú no te mueves, al final acabas cogiéndole miedo a moverte. Es como si igual llevas muchos años sin coger la bici, pues le coges un poco de miedo la primera vez que la vas a coger. Es un ejemplo, ¿no? Pero básicamente le coges miedo a no moverte porque te da miedo hacerte daño. El otro día una chica del programa me comentaba, llevamos 2 semanas, no, una semana cuando me lo comentó, trabajando. ¿Esto qué quiere decir? Que su musculatura no había aumentado para nada, pero simplemente la confianza con la que trabajamos me dijo que llevaba muchísimos meses sin poder coger a su sobrino en brazos y que ese fin de semana, una semana después de nuestra primera sesión, le había podido coger en brazos y había estado bien. ¿Por qué? Porque había perdido el miedo, se había expuesto de manera gradual a ciertos movimientos que habíamos hecho durante algunos ejercicios para que su objetivo principal era poder coger a su sobrino, y le había cogido sin dolor y sin miedo. Entonces, la kinesiofobia empeora mucho. ¿Qué es lo que le pasaba? Que ella no se atrevía a hacerlo. Ella me decía, es que no me atrevo, llevo mucho sin hacerlo. No se atrevía y, por tanto, si yo no me expongo al movimiento, primero de manera gradual, por supuesto, no es que directamente le vayas a coger, pero si no me expongo, lo único que voy a hacer es perder más capacidades de hacerlo en un futuro. Entonces, ¿cómo habíamos trabajado con esta chica? ¿O qué deberías de hacer tú para poder mejorar ese dolor y para nutrir bien tus vértebras? Pues lo primero, como os comento, movimiento adaptado desde el principio. No te esperes, porque cuanto más tardes, peor va a ser, más dificultoso va a ser, más dificultad vas a tener para mejorar, más rigidez, más desnutrición del disco. Entonces, primero empieza a moverte de manera adaptada. Movilidad suave en fases iniciales, no tiene que ser un movimiento brusco, tienes que ir moviéndote poco a poco. Vete a hacer paseítos cortos de manera frecuente, dentro de un rango que tú puedas mantener. Paseítos cortos pueden ser 2 minutos caminando por casa. Con Olga, otra chica del programa que tenéis aquí su testimonio, ella no podía caminar ni 2 pasos sin un dolor de la pierna, se iba a operar. Cuando contactó conmigo ya tenía el preoperatorio hecho y lo que hicimos fue empezar a dar paseos de 1 minuto. Venga, Olga, de aquí al sofá, así. Y poco a poco, dentro de ese rango en el que ella podía moverse, fuimos mejorando. Tienes que ser paciente, tienes que ir poco a poco, pero existe la capacidad de mejora. Entonces, estos paseos cortos. Hay otro tipo de terapias de relajación si ahora mismo tienes un dolor muy grande, como respiración diafragmática, ejercicios de activación de la musculatura profunda. Básicamente, ejercicio que tú puedas ir encontrando que te alivie y que no te genere dolor. Luego, por supuesto, ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza es necesario. Tu músculo lo que hace es traccionar del hueso y de esta forma también genera esa nutrición al hueso, hace que tu hueso crezca. Por tanto, cuando tú generas ejercicio de fuerza, mejoras a nivel muscular y también mejoras a nivel óseo. Como hemos visto también, que tu hueso esté bien nutrido, también ayuda a tu disco vertebral. Entonces tienes que estar fuerte, ya no solo por tu dolor de hoy, sino para que dentro de 80 años, cuando te vayas a levantar o cuando tengas 80, cuando te vayas a levantar de la silla, no sea una tortura china, sino que tengas una buena musculatura y unas buenas articulaciones. Seguro que conoces a alguna persona mayor que está bastante fastidiada y dices, es que yo no quiero acabar como esa persona, no quiero llegar a estar todo el día viendo la tele porque me cuesta salir del sofá o me cuesta salir de la silla o me cuesta agacharme a atarme los cordones. Trabaja ejercicio de fuerza, es necesario, súper necesario. Entonces, esto es súper importante. Luego, también, por supuesto, algo que te puede ayudar muchísimo es el tener un acompañamiento profesional, el tener a alguien que sepa guiarte en cada paso del camino, en cada paso del proceso. Si tú no sabes, ponte en contacto con alguien. Tienes mi Instagram, @AndreaGFisio, te lo voy a dejar en la descripción y me puedes contactar por ahí si necesitas ayuda en este camino. Si ahora mismo no tienes ni el tiempo ni el dinero para invertir en ti, quédate por aquí. Subo muchos vídeos de YouTube en los que intento daros todo el contenido de calidad posible y espero que este vídeo te haya ayudado. Compárteselo a alguien que tenga una hernia o, en tu caso, si eres tú la persona que tiene una hernia, dale un like y suscríbete, que siempre me ayuda mucho. Y si quieres dejar abajo un comentario de si sabías que tu hernia funcionaba así o no, pues te lo agradezco también.
Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.